Muy buenos días, hermanos, hermanas. En esta mañana le damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos permite de poder estar aquí. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Le damos gracias a Dios porque mira, ya se está terminando esta semana y gloria a Dios porque hoy es viernes 26 del 2021. Ya estamos en el mes de marzo, ya finalizando este mes. Ya solamente nos quedan 5 días para terminar este mes. Así que estemos preparados, hermano, porque Dios está acelerando el tiempo, ¿verdad? Los tiempos se están acelerando y qué bendición es saber que estamos caminando en el caminar de Dios. Así que hoy vamos a hablar un poquito con respecto a todo lo que vimos en esta semana de victoria, ya que Dios en su grande amor y su misericordia nos da la pauta para que nosotros podamos confiar completamente en Él. Dice la palabra de Dios que para el que cree, todo le es posible. Y creemos a través de la fe que Dios va a llenar cada día más y más y más de a nuestra vida de Él, ¿verdad? Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que Dios tome control de todo lo que nosotros podamos hacer en esta preciosa mañana, hoy viernes, amén. Así que acompáñame ahí donde estás en una oración y vamos a pedirle a Dios la guianza del Espíritu. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por esta mañana preciosa que nos das la oportunidad de acercarnos a ti, acercarnos al trono de tu gracia, donde encontramos oportuno socorro. Gracias, Cristo, porque a través de ti podemos llegar a alcanzar a ver las riquezas de tu palabra. Extiende tu palabra en nuestros corazones, extiende tu palabra en nuestras vidas. Espíritu Santo, ayúdanos a entender la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Sé tú guiándonos, como dice tu palabra, que tú nos guiarás hacia toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, y gracias, Padre, por darnos la bendición de poder agarrarnos de Cristo, agarrarnos del Espíritu Santo y poder conocerle a usted. Amén. En esta mañana, todo lo que hagamos de hecho o de palabra sea conforme al agrado de usted. Todo se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, hermano. Qué precioso es el Señor. Hoy estamos viendo cómo la gracia de Dios, la misericordia de Dios nos da la pauta para que podamos agarrarnos completamente de Él. Ayer estuvimos hablando con respecto al remanente que lo recibieron, ¿verdad? Y qué precioso es cuando vimos la palabra de Dios, que Dios está abierto a todos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, ¿verdad? Gracias a Dios porque Dios ha alcanzado nuestra vida, por eso tenemos que estar muy, pero muy agradecidos con Dios, porque Dios nos da la pauta para agarrarnos completamente de Él. También pudimos ver el día miércoles apropiarse solamente creyendo, ¿verdad? Cuando creemos en Dios, Dios nos da la certeza de que nosotros podamos apropiarnos de lo que Dios nos está dando, ¿verdad? Qué importante es ver que así como Dios permite que nosotros podamos reconocer lo que somos, Dios nos da la oportunidad para poder nosotros agarrarnos completamente de Dios. También pudimos ver el día martes los 4 hechos fundamentales del Evangelio. Pudimos ver cómo Dios en su gran amor usa a un joven llamado Juan para que este joven pudiera ser específico en la palabra de Dios, ¿verdad? Y el día lunes estuvimos hablando con respecto a la fe para salvación. Qué precioso, hermanos, son esos temas, porque estos temas nos ayudan a afianzar nuestra fe completamente en Dios, completamente en Cristo, ¿verdad? Hoy, para concluir esta semana, hoy viernes, vamos a hablar con respecto al reinar con Él, el reinar con Cristo.
Y eso lo podemos nosotros colaborar con muchos textos bíblicos, ¿verdad? Desde el principio, la intención de Dios es que el hombre pudiera saciar su hambre, su sed de Dios, ¿verdad? En Génesis tú puedes ver cómo ves el fruto del bien y del mal, y Dios le da la oportunidad al hombre para que el hombre decidiera en qué posición está, ¿verdad? Y le dio la oportunidad para decidir. Lamentablemente fue engañado, ¿verdad? Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados, porque Dios tiene un propósito grande con su creación. Así que vayamos al tema de esta mañana, que es reinar con Él. Así que vayamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 21. ¿Verdad? Hemos estado hablando con respecto a esta palabra, ¿verdad? El mensaje que Dios le da a la iglesia Laodicea, que es la iglesia que hoy en día está predominando. Todos sabemos el significado de la palabra Odisea, que significa opiniones o conceptos humanos, ¿verdad? Dios no se basa en los conceptos humanos, ¿verdad? Dios no se basa en lo que el hombre puede ser. Dios se basa en lo que Dios está haciendo internamente en el hombre, y solamente lo puede hacer a través de la palabra. Así que acompáñame ahí, hermano, en Apocalipsis 3:21. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mira, es algo muy precioso lo que Dios está poniendo al alcance de la iglesia, ¿verdad? Aquí nos da la pauta de que cómo Dios inspira a Juan a través de esta revelación, hablando con respecto al carácter y comportamiento de la iglesia. Cuando tú lees las 7 iglesias, te das cuenta que todas salieron desaprobadas, quizás una más que otras. Dios quiere implementar su palabra en el corazón de aquel que desee llegar a la meta. Nuestra meta es llegar a la altura del varón perfecto que fue Cristo Jesús, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Todos los cristianos verdaderos, Dios desea que nosotros seamos verdaderos cristianos, fundamentados por medio de la palabra de Dios. Aquí no está para rechazar o quitar. Aquí está, es un compromiso personal que tú tienes con Dios, ¿verdad? Como hemos hablado mucho del apóstol Pablo, él siempre estaba instruyendo con la finalidad que el hombre pudiera llegar a la meta de Dios. Hasta él mismo dice: yo no lo he alcanzado, sino que golpeo mi cuerpo, ¿verdad? Para que mi cuerpo no se subleve y pueda llegar a la meta de Dios. Hermano, Dios desea que lleguemos a la meta. ¿Y cuál es la meta de Dios? Es que nosotros podamos reflejar la presencia de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Mira lo que dice ahí mismo en Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mira, hoy Dios nos está ofreciendo que usted y yo podamos comer de la palabra de Dios. Esta comida que comemos, que es la palabra de Dios, va a saciar nuestra alma, va a saciar nuestros deseos y va a atar a nuestros deseos pecaminosos. Solo con la palabra de Dios podemos nosotros enfrentar cualquier situación en nuestra vida.
Por eso la meta de Dios al poner a Adán en el huerto del Edén era para que Adán pudiera saborear la bendición de poder comer a Cristo, ¿verdad? Poder comer del árbol del bien, del árbol que sacia nuestra sed. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, verso 9, colaborando con lo que vimos aquí en Apocalipsis 2:7, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué árbol queremos comer? El árbol de la vida. Porque al comer, hermano, hermana, del árbol de la vida, tenemos vida. Pero cuando comemos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, tenemos muerte. Porque empezamos a dudar si en realidad es Dios o no es Dios. La meta de Dios, hermano, no es tener un cuerpo o no tener una expresión que esté dudando, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que el que duda es como las olas del mar, ¿verdad? No queremos ser como las olas del mar, que un día estemos arriba, otro día estemos abajo, ¿verdad que no? Porque Dios nos da la pauta con su palabra, ¿verdad? Gracias a Dios, porque podemos nosotros entender qué es la meta de Dios. El disfrute que nosotros tenemos es que vamos a reinar con Él, como dice ahí Apocalipsis capítulo 1, el verso 6, dice, y nos hizo que reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén, y nos hizo reyes y sacerdotes. Qué precioso es saber, hermano, que Dios desea que usted y yo podamos ser reyes y sacerdotes. ¿Para qué? ¿Qué es un rey? ¿Qué es un sacerdote? Ellos son aquellos que ministran. Ellos están en preeminencia y Dios nos ha dado la oportunidad. Tenemos derecho de entrar a la presencia de Dios. Mira, antes tenía el sacerdote que pasar un año entero dedicado completamente para aquel día que él iba a estar delante de Dios. Pero ahora Dios a través de Cristo nos da la entrada para tener una entrada directa con Dios el Padre, ¿verdad? Tenemos derecho a través de Cristo a entrar a la presencia de Dios. Por eso decimos, no hay ningún atajo, no hay ningún medio que nosotros podamos llegar a Dios si no es a través de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por eso cuando vienen personas a querer manipular la palabra de Dios, a querer poner cosas, fundamentos que no son de Dios, hermano, es donde nosotros podemos hacer frente con la palabra de Dios. Vimos el carácter de Juan, ¿verdad? Juan el Bautista tenía un carácter fuerte, ¿verdad? Cuando venía la gente a querer a bautizarse creyendo que iban a encontrar benevolencia con Dios y no querían cambiar su forma de vida, él les exponía y les decía, ¿quién les ha dicho? ¿Quién les ha dicho que Dios puede hacer grandes cosas si ustedes no cambian su forma de ser? Y ustedes cuando estudian a Juan el Bautista se dan cuenta de qué importancia es poder discernir en el tiempo de Dios. Deseamos discernir y solamente lo podemos hacer a través de la palabra de Dios, a través de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a Mateo capítulo Mateo 19, 28. Dice la palabra de Dios que aquí vemos cómo Dios da la oportunidad de que nosotros podamos entrar al reino de Dios por medio de la disposición que tengamos para Él. En Mateo capítulo 19, verso 23, vemos a un joven que deseaba tener lo de Dios, pero no quería despojarse de lo que tenía. Hermanos, si nosotros no nos despojamos
de lo que tenemos, no vamos a llegar a lo que Dios quiere, porque a veces al despojarnos de lo que nos impide acercarnos a Dios, muchas veces tenemos muchas dificultades, pero cuando Dios empieza a trabajar, lo hace de una manera tan, pero tan maravillosa. Mateo capítulo 28 dice la palabra de Dios, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por eso, hermano, Dios nos desea que tú vivas un cristianismo barato, un cristianismo que no sepa la palabra de Dios. Acuérdate que tú tienes que prepararte, porque en este tiempo deseamos prepararnos para lo que Dios nos quiera usar, ¿verdad? Hoy estamos pidiéndole a Dios que Dios ponga servidores con un corazón de Él para poder seguir engrandeciendo el reino de Dios con fundamentos bíblicos, ¿verdad? Porque tenemos que prepararnos, porque somos reyes y sacerdotes. Un rey tiene que conocer la ley, un sacerdote tiene que saber ministrar. No a cualquiera se le da esto, hermano. Por eso es muy importante que nosotros estemos conscientes que debemos estar preparados para lo que Dios nos quiere mandar hacer, ¿verdad? Mucha gente levanta la mano y quiere hacer, pero no dedican tiempo para buscar de Dios, no dedican tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo tú vas a guiar a alguien si tú no conoces el manual que está en la palabra de Dios? No es que el Señor me dijo, no es que yo siento, no, eso no funciona, hermano. Lo que funciona es la palabra de Dios. En tiempos atrás se han levantado mucha gente expresando que el Señor les ha dicho, que ellos sienten y solamente han sido fracasos y fracasos y fracasos. Y lamentablemente el hombre no entiende. Por eso es muy importante agarrarnos de la palabra de Dios. Mira lo que dice Lucas capítulo 22, verso 29. Dice Lucas capítulo 22, verso 29 y verso 30. Dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo ha asignado a mí. El verso 30 dice: para que comáis y bebáis a mi mesa en el reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Mira, qué grandeza hay en el servicio de Dios, porque Dios nos da la pauta, hermano. Mira, en el verso 29, Cristo confirma un reino terrenal venidero. En el verso 30, promesa para el reino milenial. Y eso lo puedes comparar, mira, en Apocalipsis capítulo 20, verso 4, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Qué precioso es poder llegar a eso, hermano. El Señor en su palabra nos está dando la pauta para que nosotros nos preparemos, Señor, en esta preciosa semana que hemos estado viendo con respecto a la fe que salva. Hemos visto cómo Dios en su grande amor ha dejado su palabra para que nosotros podamos adueñarnos de ella y ponerla en práctica en nuestras vidas. Tenemos muchas fallas, reconocemos que fallamos, reconocemos que todavía nos falta mucho por avanzar, pero también reconocemos que Dios está obrando en nuestras vidas y Dios está ayudándonos, aunque tenemos luchas, pruebas,
dificultades, hermano, Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Por eso tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Vamos a tener dificultades y vienen más dificultades para el pueblo de Dios, porque, ¿sabes por qué? Porque el enemigo está tratando de imponer sus reglas en este tiempo. Y lamentablemente muchos hombres de Dios han caído en el juego. Esperemos, hermano, agarrarnos completamente de Dios. Como decía el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé vivir en ¿cómo se llama? En escasez, y sé vivir tengo mucho. Así que, hermano, la palabra de Dios siempre nos da la pauta para agarrarnos de Él. Así que vamos a hacer una oración. Posteriormente vamos a estar dándole gracias a Dios por los hermanos y hermanas que nos están ayudando en sus oraciones. Hermanos, gracias por orar por el ministerio. Siempre estamos siendo intimidados por ciertas personas, pero déjame decirte que Dios nos ha dado la luz para seguir adelante, ¿verdad? Dios en su grande amor tiene grandes cosas para nosotros. Recibimos lo que Dios nos está dando y que podamos hacerlo con temor y temblor y que podamos hacerlo correctamente. Así que, hermano, vamos a orar y vamos a despedirnos. Y, hermano, que tengas un hermoso y placentero día, este día viernes, preparándonos para qué es lo que el Señor quiere que hagamos el sábado y el domingo. Siempre le pedimos la guianza a Dios. Amén. Que sea la voluntad de Dios y que no sea la de nosotros. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por esta preciosa mañana. Gracias por tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Derrama bendiciones sobre tu pueblo, Señor, y que seas tú alcanzando a aquel que necesita ser alcanzado, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia, tu misericordia, por tu bondad. Permite que lo que hablemos y lo que leemos lo pongamos en práctica en nuestras vidas diarias. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hermano, que el Señor te bendiga. Y este es el ministerio Libres en Cristo. Bendiciones y hasta pronto. Amén. Aleluya.